La noticia del día también es Ramón Yesurún, porque fue detenido en Estados Unidos tras una gresca al terminar el partido de la final de la Copa América. Vamos inmediatamente con la nota y todos los detalles. Estas son las imágenes de la bochornosa pelea que se registró entre el presidente de la Federación. Si la lógica fuera la que sustentara las cosas en Colombia, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, debería renunciar a su cargo, pues tras el deplorable espectáculo que protagonizó en el estadio Hard Rock de Miami, en la final de la Copa América. Yesurún, como dice la noticia que ustedes escucharon, fue apresado por la policía y acusado de haber agredido a un agente de seguridad en un episodio de alarde de poder marcado por el despotismo y la arrogancia que tendría que pasarle factura. Mira, mi comentario es muy claro. Esta credencial, para mí, dice acceso total. Y un guardia de seguridad de esos que quieren serse los importantes la desconoció, le insistí en que podía entrar y me empujó. Y ahí se armó un tumulto ridículo, injusto, donde atropellaron niños. Investiguen que por culpa de ese señor hay niños atropellados. Usted golpeó y empujó según el informe policial. Yo a nadie golpeé. Eso es lo que dice el informe. Yo me defendí. Es lo que dice el informe, pero miren el video. Sin embargo, todo parece estar dispuesto para que Su Majestad, el rey Yesurún, pase de agache, como ya lo ha hecho antes, con otros escándalos de corrupción que le han reventado en sus manos. Para eso el dirigente ya tiene su libreto listo. Sin ruborizarse, ha tenido el descaro de decirle al país y a los hinchas que no va a renunciar, porque lo que le sucedió fue una injusticia, óiganme bien, y que el responsable de sus cuitas es ese agente de seguridad que se creyó más importante que él en el Hard Rock Stadium de Miami. Pero además, sabemos que anda tranquilo y fresco y que se sigue pavoneando por el poder, convencido de que las voces autorizadas, las que deberían exigirle la renuncia, nunca se la van a pedir. Hasta el momento, Yesurún se está saliendo con la suya. La DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol ni siquiera han hablado de su renuncia y, por el contrario, han salido a apoyarlo de manera abyecta. Ni una multa le han exigido. Culminado el encuentro deportivo, pasada la medianoche, se desarrolló la ceremonia de premiación a la que por estricto protocolo fueron convocadas las delegaciones del campeón Argentina y el subcampeón Colombia. Sin embargo, empleados de seguridad privada del estadio impidieron el acceso oportuno y directo a la gramilla a la mayoría de integrantes de la delegación colombiana, a pesar de estar debidamente identificados con la escarapela oficial de la organización, lo que generó el reclamo de algunos de manera vehemente, porque la premiación empezaría en minutos. Uno de los reproches fue vociferado por un familiar del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, la respuesta de uno de los guardias fue una maniobra con la mano que en segundos desató agresiones y momentos de alta confusión. El presidente de la federación, Ramón Yesurún, impulsado por su instinto paternal, pues uno de los reclamantes y posteriormente reducido por los guardias fue su hijo Ramón Jamil, se apresura a reclamar por lo sucedido, pero terminó desbordado por la situación al encontrarse en el corredor con su esposa, hijos, hijas y nietos menores de edad. Lo mismo ha sucedido con varias voces del periodismo en el fútbol, quienes no solamente lo han rodeado, sino que han intentado minimizar lo ocurrido. Y la familia está muy golpeada, está muy dolida, está muy afectada por todo lo ocurrido. Otro de los pequeños tiene golpes en el pecho, tiene morados en el pecho y en los brazos, en medio de la gazapera que ocurrió y los golpes que ocurrieron. Los Yesurún no son los victimarios, a pesar de que el video los muestra así. La organización del estadio, el mal manejo que le dio la organización del estadio al evento. Y aquí la Conmebol no se puede exculpar, porque a pesar de que ellos digan que dieron las indicaciones y que no le siguieron las instrucciones, ellos son los responsables últimos del evento. Eso pudo terminar ayer en una tragedia aún mayor, aún más grande, aún más significativa, por culpa de la desprolijidad clara, evidente, diáfana
de la organización de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Pésima la organización. Le hubiera podido pasar algo mayor a las familias de Ramón Yesurún y sus hijos y sus nietos. Repito, este es un hombre de 70 años. Es muy fácil llegar a conclusiones, sobre todo en la palestra pública donde no hay ningún tipo de reconocimiento al contexto y hay tanto odio y hay tanta frustración de personas que inmediatamente culparon a la familia Yesurún. Tampoco han dicho nada los anunciantes ni las empresas privadas que financian a la federación. Su silencio es elocuente y juega en favor de Yesurún. Lo mismo que el del presidente Gustavo Petro, quien hasta ahora no le ha dedicado ni un trino al episodio de su vergonzosa captura. Tal es el poder de Ramón Yesurún, el déspota que se tomó la Federación Colombiana de Fútbol. El poder, las conexiones y los escándalos han acompañado a Ramón Yesurún desde que se le conoce el rastro. Quienes lo recuerdan de joven en el Country Club de Barranquilla dicen que era un muchacho dicharachero, con ínfulas de empresario, que tuvo la suerte de que su suegro le dejó una gran fortuna. Su cercanía con caciques como Pedro Martín Leyes, Próspero Carbonell y Fuachar le dio frutos a finales de los 80, porque fue nombrado gerente de la Corporación Financiera del Transporte, un cargo relevante, burocrático, desde el que se manejaba el transporte público del país. Al año de estar en ese puesto, le explotó a Yesurún un escándalo de la Madonna, un escándalo de corrupción por cuenta de un informe de la Contraloría, en el que se denunciaban irregularidades que le habrían causado a la entidad pérdidas por 700 millones de pesos. Un año después, en 1991, cuando Yesurún ya había salido de ese cargo, apareció otro hallazgo de la Contraloría, en el que se concluía que la Corporación Financiera del Transporte se la habían robado desde dentro y que ese desfalco le había hecho perder al gobierno de César Gaviria más de 4.000 millones de pesos. En enero de 1993, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra Ramón Yesurún, pero la investigación en su contra nunca prosperó y el barranquillero pasó de agache. No obstante, Yesurún cayó parado, porque luego de su aparatosa salida de la Corporación Financiera del Transporte, fue nombrado director de la Lotería del Atlántico, gracias a sus vínculos con Fuachar. Dos fuentes consultadas nos afirmaron que el barranquillero también salió de ese cargo de manera precipitada, pero que los pormenores de lo sucedido se ocultaron. Yesurún volvió a pasar de agache. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es un viejo zorro que conoce como pocos el mundo de las intrigas en el fútbol. Su equipo del alma ha sido siempre el Junior, donde empezó escalando posiciones hasta convertirse en su presidente. Luego pasó a ser el presidente de la DIMAYOR y de ahí a la Federación Colombiana de Fútbol. En el 2015 fue elegido presidente de esa corporación, luego de que el anterior presidente, Luis Bedoya, resultara requerido por la justicia americana porque fue vinculado al FIFA Gate. El expediente del caso que le lleva a la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra del expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, por sobornos y conspiración en el marco del FIFA Gate, fue desclasificado y, como ya se esperaba, el dirigente colombiano se declaró culpable de los dos delitos. Así fue la confesión. Señor Bedoya, de los cargos que se le han imputado, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Culpable. Desde el año 2007 yo acepté, junto con los ejecutivos del marketing deportivo y directores afiliados a la FIFA, a la Conmebol y a otros organismos que gobiernan el fútbol, formar parte de varios esquemas de pago y recepción de sobornos relacionados con la venta de los derechos de los medios de comunicación y la comercialización de los torneos de fútbol. Durante sus 9 años de presidencia, Yesurún
ha manejado el fútbol como si ese deporte fuera un negocio de su propiedad y ejerce su cargo sin darle cuentas a nadie, como un sátrapa de Persia. Cuentan que durante las eliminatorias de la Copa América se fueron volviendo parte del paisaje las 2 camionetas que acompañaban a Ramón Yesurún y que formaban parte de su comitiva familiar. Entraba con ellas a lugares en donde no podían entrar sino las personas acreditadas. Y ya antes del episodio lamentable del Hard Rock Stadium, Ramón Yesurún había protagonizado otro escándalo en un hotel de los Estados Unidos que se mantuvo oculto. Su poder intimidador lo demostró hace unos años, cuando le estalló el escándalo de la reventa de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018. La trama se inició en agosto del 2017, en momentos en que la Selección Colombia se alistaba a enfrentar en Barranquilla a la selección de Brasil, que ya estaba clasificada. La selección necesitaba ganar ese partido para seguir sumando en la clasificación. El estadio estaba a reventar. Días antes de ese juego, Ticket Shop, la empresa contratada por la Federación Colombiana de Fútbol como operadora de la boletería de todos los partidos de esa eliminatoria mundialista, vendió una gran parte de las entradas contra Brasil en una venta atada con las boletas para otro partido. Las cosas empezaron a oler mal cuando muchos de los que intentaron entrar a comprar las boletas de manera virtual en Ticket Shop denunciaron en las redes que no habían podido hacerlo. Esas denuncias llegaron a oídos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, una entidad que en ese momento estaba liderada por Pablo Felipe Robledo, un funcionario implacable, que de inmediato inició una investigación sin saber que iba a dar con un escándalo de marca mayor, en el que se divisaba a lo lejos la mano invisible de Yesurún. La investigación por la reventa de boletas para los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias a Rusia que está llevando a cabo la Superintendencia de Industria y Comercio y en la cual formuló pliego de cargos en contra de la Federación Colombiana de Fútbol, varios de sus directivos y a las compañías Ticket Shop y Ticket Ya, acaba de dar un salto a la FIFA. El Comité de Ética del ente rector del fútbol abrió investigación preliminar, noticia confirmada por el propio superintendente Pablo Felipe Robledo. En efecto, hemos tenido contactos con la FIFA y estamos remitiendo al Comité de Ética de la FIFA una copia de la resolución por la cual se formuló pliego de cargos a la Federación Colombiana de Fútbol y al Comité Ejecutivo por el conocido caso del desvío masivo de boletas con fines de reventa. Y también hemos puesto a disposición de ese organismo el expediente que contiene la investigación. El primero en caer fue Ticket Shop. En una carta que le envió a la SIC, luego de que se le hizo una visita sorpresa, la empresa aceptó que la venta había sido una farsa y que detrás de toda esta operación simulada había un cartel de reventa de boletas. La SIC descubrió que la mayoría de estas boletas, cerca de 15,000, habían sido entregadas por Ticket Shop a una tiquetera llamada Ticket Ya, de propiedad de Elías Yamure Dacaret, un cuestionado personaje de Barranquilla, y que ese era el modus operandi que se utilizaba para revender las boletas. La investigación demostró que este modus operandi se había utilizado en partidos anteriores y que se habían desviado miles y miles de boletas por parte de Ticket Shop hacia Ticket Ya. ¿Y quiénes fueron los paganines de este cartel de reventa de boletas
para las eliminatorias de Rusia 2018? Pues los de siempre, los hinchas, porque tuvieron que comprar boletas a precios inimaginables, pero también salieron perjudicados los propios jugadores, porque muchas de las boletas que les habían prometido a sus familiares acabaron cooptadas por este cartel de la reventa. Los únicos que salieron ganando fueron los contratistas y la Federación Colombiana de Fútbol, cuyo presidente era y es Ramón Yesurún. La SIC pudo constatar que el contrato que la Federación Colombiana de Fútbol le otorgó a Ticket Shop no solo estaba plagado de irregularidades, sino que había sido aceitado con un soborno de al parecer 3.000 millones de pesos, con destino a Luis Bedoya, Álvaro González y Ramón Yesurún. Porque el negocio nunca fue vender la boletería, sino el negocio fue revender la boletería. De acuerdo con los hallazgos de la SIC, todo estaba dispuesto para que el verdadero contratista, que era Ticketya, pudiera recuperar el costo del contrato, no por la venta legal de la boletería a precio de taquilla, sino a través del desvío masivo de boletas para la reventa. El que se hubiera podido instalar un cartel tan sofisticado como el que descubrió la SIC demuestra que en la Federación Colombiana de Fútbol hace rato funciona el todo vale. Sobre todo si detrás de el todo vale hay negocios. 3 años después de iniciarse la investigación, en julio del 2020, la SIC le impuso una millonaria multa a la Federación Colombiana de Fútbol por 18.000 millones de pesos. Además, se sancionó a Ticket Shop y a Ticketya y se les impuso una multa individual a varios miembros del comité de la Federación Colombiana de Fútbol, entre los cuales estaban Luis Bedoya, Álvaro González y Ramón Yesurún. El monto de la multa que tuvo que pagar el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue de 304 millones de pesos. Las millonarias sanciones a todos los implicados suman 18.352 millones de pesos y tendrán que ser pagadas por altos directivos de la Federación Colombiana de Fútbol y representantes de Ticketya por haber configurado un cartel para la reventa de boletas en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las sanciones. Después de revisar los recursos presentados por los sancionados en el cartel de reventa de boletas al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y al no encontrarse mérito para acceder a sus solicitudes, se confirman todas las sanciones impuestas en la resolución 35072 del 6 de julio de 2020. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en la SIC, donde se investigó y se multó a los responsables, entre ellos a Ramón Yesurún, las investigaciones en la Fiscalía nunca despegaron. Es cierto que bajo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se abrieron las primeras pesquisas, pero también es cierto que la Fiscalía de Francisco Barbosa decidió engavetarlas, sobre todo las que tenían que ver con los directivos de fútbol, y decidió golpear solo a los peces chicos. Por eso, solo hay resultados penales contra las personas relacionadas con Ticket Shop y Ticketya, y una total impunidad frente a los dirigentes de fútbol colombianos comprometidos en estos hechos, como es el caso de Ramón Yesurún. Ojalá la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, desempolve esta investigación y se quite el INRI de que la Fiscalía es una entidad donde hay intocables, como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. A Ramón Yesurún se le debió haber pedido su cargo desde que se descubrió el entramado de la reventa de boletas que acabamos de recordar. Pero nuestra dirigencia de fútbol y los anunciantes que sostienen a la federación no tuvieron las agallas para hacerlo.
Prefirieron seguir formando parte de su corte y mantener sus privilegios. Y hoy el fútbol y los hinchas están pagando ese acto de cobardía. En Betplay somos patrocinadores oficiales de la camiseta que lleva el poder de un país que juega unido. Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia. Exceso de alcohol. Súbete al bus de los que creemos en la nuestra. Colombiana, la nuestra. Interrapidísimo, optimista colaborador de la Selección Colombia. Yesurum, además de ser un déspota, ha sido un dirigente arbitrario. Sacó a sombrerazos a Pekerman, el técnico que nos devolvió la ilusión, y tiene al fútbol femenino en la trastienda, pagando penitencias, porque no le ve el negocio. En la única campaña que le estaba saliendo bien, la noticia de su arresto terminó opacando los logros de la selección. Yesurum no puede seguir siendo un dirigente deportivo intocable, a quien el propio fútbol le tapa sus desmanes y sus desafueros, como sucedió en la final de la Copa América en Miami. ¿Quién va a ser el héroe que le va a pedir la renuncia? ¿Cuál va a ser el anunciante que le va a quitar el patrocinio porque su marca no puede estar atada a un personaje que se comporta como un matón de barrio? Si esa voz no aparece y Yesurum vuelve a salirse con la suya, el fútbol seguirá secuestrado por este déspota. Y los hinchas, pues que se jodan. Esta audiocolumna salió en su primera versión digital en la revista Cambio. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.